emocional es pararse en el presente y decir qué es lo que pasa realmente hoy. Es poder identificar, hacer visible y hacer consciente lo que me está pasando y a través de eso buscar la respuesta. Atención plena en la alimentación, en las texturas, atención en el sabor, en el aroma, también con el momento de la comida. La ansiedad es una proyección basada en supuestos que no existen en el presente, que me genera miedo, que me genera incertidumbre. Lo que existe es lo que tenés hoy. No es uno quien se adapta a la alimentación, sino la alimentación la que se adapta a uno. Tiene que ser funcional, no yo funcional a la alimentación. A mí me molesta del otro, es porque me molesta de mí. Me molesta la mentira. No significa que yo soy una persona mentirosa. Puede significar que yo me esté mintiendo en algún aspecto de mi vida. Me molesta la impuntualidad de la otra persona. ¿En qué no te estás cumpliendo? Mientras respires estás a tiempo, de todo estás a tiempo. De disfrutar, de bailar, de sonreír, de entrenar, de comer eso que tanto te gusta. Mientras respires estás a tiempo. 3, 2, 1. Bienvenida Vicky al podcast de Más que Mate. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el lugar, me encanta el mate, y me encanta el podcast, me encanta charlar. Vamos a charlar. Vamos a charlar Muchas cositas. Sí. La primera pregunta que te quiero hacer, para que la gente también te conozca un poquito más, es ¿a qué te dedicas? Y sobre todo, ¿por qué te dedicas a ello? Bien, ¿a qué me dedico? Soy licenciada en nutrición. Estudié en la UNSA, en nuestra amada UNSA. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Empecé estudiando otra carrera, empecé estudiando para bioquímico, porque me gusta muchísimo la química, todo lo que tiene que ver con reacciones metabólicas. De chiquita era la que, agarraba detergente, perfumes, qué sé yo. Yo me choreaba todo lo que había en mi casa y me ponía a hacer ahí experimentos raros, múltiples. Siempre me gustó mucho eso. Arranqué estudiando bioquímica, llegué hasta analista químico en la UNSA y en el medio me doy con que me gustaba mucho virar para el lado de todo lo que es atención de la salud, ¿no? Me gustaba muchísimo la medicina. Como no me iba a ir a estudiar medicina afuera, me quedé en Salta, me anoté en nutrición y en un principio fue un poco como por descarte. Y después, estudiando nutrición, dije, qué belleza la nutrición, amé la carrera, me fascina la carrera, y se terminó convirtiendo mucho en una pasión para mí, mi carrera. Amo con todo el corazón lo que hago, me gusta mucho entender por qué la gente se vincula de la manera en la que se vincula con la alimentación. Me gusta mucho poder ayudarlos a mejorar esa relación que tienen con la comida, ¿no? Esto hablando desde lo que es la parte de consultorio. Y por aparte, nada que ver, me dedico a hacer asesorías en caterings que prestan servicios a mineras. Es como mi otra pasión. Me fascina, me gusta mucho todo lo que son servicios de alimentación. Me especialicé en todo lo que es la parte de servicios de alimentación, de auditorías, todo lo que son las normas, 9001, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que es la parte de consultorio me especialicé en todo lo que es la parte de clínica, metabólicas y deportes. Así que amo lo que hago y siento que tenemos mucho que aprender de nuestra relación con la comida y de cómo gestionar nuestras emociones para no volcarlas en comida, ¿no? Entonces, Eso es lo que a mí me gusta mucho hacer y trabajar en el consultorio. Y ya desde hace un tiempo también estoy estudiando para ser coach ontológico en realidad, y dedicarme también al coaching. Así que es como que encontré una conexión entre todo lo que yo amo hacer, las asesorías a los caterings, el consultorio y el desarrollo y crecimiento personal a través de esta herramienta hermosa que es el coaching ontológico, que tiene muchas, pero muchas ramas. Así que estoy en eso. Increíble, un poco de todo. Me encanta, porque todo como que de alguna forma también se une, ¿no? En lo que es el crecimiento y ayudar al otro. Totalmente, totalmente. Yo siempre, durante mucho tiempo me pregunté eso, ¿no? ¿Cuál es mi propósito acá?
¿no? Porque a veces uno elige una carrera así, o como por descarte, o porque en mi familia todos son, no sé, médicos, abogados, lo que fuere, Sí, y de repente, che, a ver, ¿qué es lo que amás hacer? Porque por ahí vos estudiás una carrera, pero no es lo que amás hacer, no es lo que te apasiona. no es lo que te apasiona, no es eso en lo que se te pasa completamente el tiempo y perdés la noción del tiempo, ¿no? Entonces, por ahí, un poco para los que están buscando ese propósito, eso de que, che, ¿qué puedo hacer con lo que estudié o con lo que estoy por estudiar? O si no estudio nada, está todo bien. Pero a ver, ¿cuál es mi propósito? Y para mí, un poco la definición de propósito es eso que vos amás hacer, ¿no? Que de repente sentís que le puede servir al otro y que además podés cobrar por eso, ¿no? Entonces ahí como que reunís todo, porque esto de poder cobrar por algo que vos amás hacer es ponerle un valor monetario y físico a tu esfuerzo y a tu trabajo, ¿no? Que se materializa en un billete, ¿no? Sí, Pero que nada tiene que ver tal vez con tu valor y el valor que vos le das realmente a tu profesión. ¿Por qué? Porque pues obvio que por ahí, por muchas cuestiones económicas de la Argentina, hay como ciertas limitaciones, ¿no? Pero yo también siempre digo lo mismo, poner el valor adecuado que uno cree que tiene, ¿no? Tu esfuerzo, tu trabajo, tu tiempo, ¿no? buenísimo. El Ikigai que dicen. El Ikigai. Y bueno, relacionando esto, que las personas que nos están escuchando dicen, ok, pero yo no sé qué es lo que me gusta, yo no sé qué es lo que me apasiona. No hay nada que me apasione. ¿Cómo puede empezar a encontrar eso? ¿Cómo podés empezar a encontrar lo que te apasiona hacer? Yo siempre, hablando por ahí con algunas personas y amigos, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? A cuando sos chiquitito. Cuando sos chiquitito, trata de acordarte cuando eras chiquito, qué era eso que te encantaba jugar. Porque yo creo que ahí está la clave de eso que uno ama hacer, ¿no? ¿Qué te gustaba jugar cuando eras chiquito? Yo me acuerdo, como te digo, que a mí me encantaban hacer experimentos, hacer como cosas bastante Sí. extrañas. Y también me gustaba mucho esto de la medicina, ¿no? Yo andaba con la curita de acá para allá, la típica de que, no sé, intentaba sacarle sangre a una hoja, por ejemplo, y cosas así. Entonces, como que también pensándolo por ese lado, yo les aconsejo eso, que piensen en cuando eran chicos, en qué se les pasaba el tiempo. Capaz, no sé, construyendo algo, Claro. o leyendo, pintando, cantando, bailando, Sí. ¿no? Y que nunca pierdan el foco de que, y tampoco que no se creen un juicio ni un prejuicio en que no puedo vivir de lo que yo amo hacer, ¿no? Porque por ahí conozco muchas historias de mucha gente que me lo ha contado, de repente estar haciendo una carrera, la que sea, y de rompe porrazo empezar a desmotivarse mucho con la carrera y empezar a decir, che, tal vez faltando muy poquito para recibirse, decir, che, No es para mí. esto no me cuadra, pero de repente empezaron a estudiar canto o empezaron a estudiar idiomas y de repente a alguien que le costaba el inglés, esta persona lo empieza a ayudar con el inglés y descubre que es bueno enseñando y de repente estaba estudiando, no sé, contador, ¿me entendés? Sí. Y che, y de repente, ¿no? O sea, la verdad que los números no son lo mío, pero me di cuenta de que, nada, lo ayudé, aprobó, no sé, el FIRST o cualquier examen de inglés porque lo estuvo ayudando, ¿no? Y preparando en inglés. Claro. ¿Y por qué no podría ser profe de inglés particular? ¿No? Claro. Entonces, nunca generarse juicios alrededor de eso, de que no puedo vivir de lo que yo amo hacer, ¿no? Porque también es muy real este dicho que dice, haz lo que amas y sentirás que nunca trabajas, ¿no? Sí. Entonces, realmente cuando uno hace lo que ama y ama lo que hace y le podés poner un valor, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la autoestima de uno y cuánto cree uno que vale, ¿no? Me parece que ahí está la clave, en liberarnos de prejuicios, ¿sí? Porque además los prejuicios viven en uno, ¿no? Porque muchas veces nos creemos el cuento de lo que los demás opinan de mí. Sí. O de lo que los demás dicen. Y yo me hago una idea falsa en mi cabeza y de repente digo, no, de esto no puedo vivir. Y de repente tiré un sueño a la basura. Y capaz que realmente sí puedo vivir de eso, ¿no? Entonces, siempre hacerle caso a la intuición, ¿no? Y hacerle caso ahí a donde el corazón late.
Lo que El corazón sentimos. late y te dice, che, acá la paso re bien haciendo esto. Bueno, anda por ahí, arriesgate. ¿Sí? Sé disciplinado, tené paciencia. No quieras ver resultados de la noche a la mañana, porque No. no los Sí. vas a ver, en grande no los vas a ver. De a poquito los vas a ir viendo y cuando mires de repente y evalúes, che, ¿cómo estoy hoy y cómo estaba hace un par de meses o hace un par de años? Ahí vas a ver el crecimiento realmente, ¿no? Pero esto, nunca tirar sueños a la basura por, ay, no, ¿y qué van a decir? Que de repente estaba estudiando contabilidad y ahora, no sé, hago artesanías. Claro, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi familia? Claro, hay que despojarse un poco del qué dirán y del prejuicio, porque además yo también siempre digo esto, ¿no? Eh, ¿qué, qué te hace creer o qué nos hace creer que el otro está gastando su tiempo en pensar algo sobre mí, ¿no? Sí, O por qué fulanito de tal dejó de estudiar contabilidad. claro. ¿Qué le importa? ¿Por qué yo pensaría que alguien está usando su tiempo pensando en por qué Sí, fulanito dejó de estudiar contabilidad? me ¿No? importan mucho las opiniones externas. A mucha gente sí, a mucha gente le importa mucho el que dirán y ahí es donde se empiezan a perder, ¿no? Ahí es donde empiezan a dejar de hacer cosas. ¿Pero por qué? Porque también tiene mucho que ver con las heridas de la infancia, ¿no? Una persona que le importa mucho el qué dirán es una persona que tiene una herida de rechazo muy grande y que necesita buscar aprobación todo el tiempo, Claro. ¿no? Entonces, trabajar con esas heridas de la infancia que marcan mucho el abandono, la traición, el rechazo, la injusticia, la humillación, ¿no? Y qué generan en un adulto, ¿no? Porque por ahí uno de niño no es tan consciente de estas heridas Sí. y después las vas viendo plasmadas en tus relaciones, ¿no? De amistad, laborales, de pareja, con la misma familia, ¿no? Entonces hay que empezar a detectar estas cositas e irlas trabajando, ¿no? Y no perderse en eso, en el qué dirán, porque yo no necesito aprobación de nadie más que de mí mismo. Bien. Si para mí está bien, Claro. mandale por ahí, Sí. ¿no? Incluso, bueno, el ser humano, a mí me gusta relacionar todo esto con la respuesta evolutiva y biológica, digamos. Esto del miedo, el qué opinarán los demás, es como algo que se fue desarrollando a lo largo de años y años y años, porque, a ver, si vamos a los tiempos donde vivíamos, no sé, en las cavernas, en la selva, en la sabana, claro, vivíamos en tribus, ¿no? En grupos. Y, ¿Y qué pasa? Si nosotros, o sea, el mayor temor del ser humano era que la tribu lo Lo saque. mate, oye, lo mate, lo ataque, lo saque. Claro, claro, quedar solo. Claro, no pertenece No más. pertenecer, ahí va, no pertenecer. Si quedaba solo, sus probabilidades de supervivencia iban a ser nulas. Entonces, como que la evolución fue gestionando esto de tener como ese miedo al que dirán. O sea, que siempre queremos encajar en el grupo. Claro. Entonces, me imagino que también va por ese lado. Totalmente, es como que tenemos una memoria colectiva, ¿no? Por ahí de esto de rechazo, de miedo, de este sentido de pertenencia que hay que trabajarlo, ¿no? Porque la verdad es que sí es posible sobrevivir, ¿no? Pero para mí el foco no tiene que estar puesto en sobrevivir, porque una persona que está enfocada en sobrevivir Sí, y no vivir, no disfruta. no disfruto. ¿No? Porque ¿por qué tengo que estar pensando todo el tiempo en la supervivencia, en cómo sobrevivo, en el último manotazo de ahogado? No, el foco tiene que estar puesto en disfrutar, ¿no? En disfrutar lo que soy para tener, hacer y dar, ¿no? Porque también es muy cierto que yo no puedo dar y yo no puedo tener lo que primero no soy. ¿Sí? Si yo no soy tranquilidad, no puedo tener tranquilidad y no le puedo dar tranquilidad a nadie. Ya, no puedo brindar eso. ¿Sí? Si yo no soy amor, porque no me amo a mí mismo como soy, si no me acepto, si no me pertenezco a mí mismo, ¿cómo puedo pretender que alguien me ame, que alguien me acepte? ¿Sí? Si yo no lo soy y si yo no lo tengo. Y si yo no me acepto. Totalmente. ¿Y crees que, bueno, esto que hablamos del propósito, del objetivo, nunca es tarde? No, jamás es tarde. Hay un podcast muy hermoso ¿No que es que se mate? llama Bien, otro podcast. Ya. Hay un podcast, otro podcast Mm. muy hermoso que se llama Mientras respires y estás a tiempo, Wow, ¿no? qué buen nombre. Es tremendo, lo súper recomiendo. Sí. Y dice todo en esa frase.
Nunca es tarde. Mientras respires estás a tiempo, de todo estás a tiempo. Increíble. De disfrutar, de bailar, de sonreír, de entrenar, de comer eso que tanto te gusta. Mientras respires estás a tiempo de hacer lo que amás, lo que en su momento por prejuicios que te metieron en la cabeza o que vos mismo te pusiste, no lo hiciste, estás a tiempo. ¿Sí? Todavía estás a tiempo. No busques excusas, no lo sigas procrastinando, ¿no? Porque por algo todavía tenés tiempo, ¿no? Excelente. Che, y Vicky, a ver, esta forma de pensar que vos tenés ahora, o sea, esta forma de sentir o de comunicar, ¿siempre fue así? No, no. Ajá. La verdad que no. Y tampoco eh, te diría me hubiese encantado que sí. Mm, La verdad que me encanta cómo se dio y sí, cómo llegué a esta forma de ser hoy, claro. porque mañana puedo ser otra, ¿no? Sí. Y es un derecho asertivo, uno de los 30 derechos asertivos que tenemos los seres humanos, el ser hoy una persona, estar siendo una persona y mañana ser otra, tenés totalmente el derecho de hoy pensar de una manera y mañana de otra y pasado de otra, ¿no? Habla de una evolución y de una Evolución. transmutación constante, Sí. pero no siempre fui quien estoy siendo hoy en día y quien piensa de esta manera. Pasé muchas cosas que me enseñaron muchísimo y me enseñaron a ver la vida de la forma en la que la veo hoy, a entender las relaciones de la manera en la que las entiendo hoy, las relaciones en todos los sentidos, ¿no? Con la alimentación, con otras personas, con el trabajo, conmigo misma, Mm, ¿no? Y me encanta el proceso de cómo se dio. Por ahí cuando yo me pongo a pensar justamente esta pregunta que vos me hiciste, me da mucha paz encontrarme en el lugar en el que me encuentro hoy, ¿no? Y a través de esta paz, poder valorar todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso y esta persona que yo estoy siendo hoy en día. qué lindo, porque me gusta, además que dijiste que quizás mañana, o en unos años, en unos meses, seas otra persona. Por supuesto, es que nunca somos quienes estuvimos siendo. Pero viste que pasa que a unas personas, no sé, dicen, no te ven durante un tiempo, por ejemplo, y te dicen, qué cambiada que Ay, estás. sí. ¿Pero por qué? O sea, Me si es lo más. A encanta. mí me encanta. Abrazos, Sí. besos, corazoncitos. Amamos. Amamos a quienes nos dicen eso porque se Sí. dan cuenta, ¿no? Pero Por para ahí te buscarlo. lo dicen en otro sentido. Igual otra de mis tantas premisas es nunca supongas nada, ¿no? Por O supuesto. sea, si vienen y te dicen, ay, qué cambiada que está. Gracias, me encanta porque todo el tiempo estoy cambiando. Me encanta que te hayas dado cuenta. Gracias, me gusta. Me encanta que te hayas dado Lo estoy cuenta, haciendo bien. ¿no? Sí, lo estás haciendo bien, ¿no? Mm, Hay un dicho que dice que sabio es el que se da cuenta que estás cambiando todo el tiempo, ¿no? Y que no quedarse en una situación y en una personalidad estática es estar bien, claro. ¿no? Estar bien es ser consciente de que todo el tiempo vas cambiando, ¿no? De que todo el tiempo vas evolucionando. Eso es ser sabio, Sí, yo creo ¿no? que justamente el crecimiento está ahí en el cambio. Totalmente, porque además, si vos entendés la palabra crecimiento, por ejemplo, viéndolo en un bebé recién nacido, y el bebé recién nacido desde el día que nació hasta el día 5 no es el No mismo. es mismo. Entonces, ¿por qué Mm, por qué yo debería ser la misma que hace un mes, 2 meses o 5 años? claro. ¿No? Eso no sería crecimiento, sería Sería estancamiento. estancamiento, sí, y el mundo sigue girando y sigue corriendo y vos seguís ahí. Totalmente, y uno sigue ahí, Sí, ¿no? Entonces eso, sabio es el que entiende que crecer es cambiar, sí, y está ¿no? bien. Y está bien. Yo antes lo tenía asociado como algo negativo, No, justamente al cambio. pero ¿por qué? Porque la gente le tiene muchas veces miedo al cambio, Sí, ¿no? Porque piensan esto, que cambiar está mal. sí, Como si yo ayer me gustaba la naranja, hoy no me gusta, bueno, no me claro, gusta, ya punto. está. Capaz tuve una mala experiencia de ver una naranja y chao, ¿no? Y no Punto. me gustó más. Capaz pasado mañana se me pasa y me vuelve a gustar, ¿no? Y Sí, es válido, es está completamente bien. válido. Claro. O incluso, bueno, esto cuando las personas resaltan eso, pero, o sea, que, viste, lo pueden resaltar como de forma positiva, hey, me encanta que estés cambiando, qué bueno, o Sí. como que estés así mejorando. Pero muchas veces con una connotación negativa nos lo dicen. Mm. Yo creo que es también como una cierta, sí, como envidia de que esa persona también quiera hacerlo, pero con algunas, no sé, creencias o restricciones mentales no se anima. Sí, puede ser por creencias limitantes, ¿no? Pero Mm, yo vuelvo a decírtelo y tenerlo siempre en cuenta. eh,
Yo creo que uno de los errores más grandes que tenemos los seres humanos y que de hecho yo también tengo muchas veces porque a veces es como medio difícil no hacerlo, es suponer o interpretar, Bien. ¿no? No supongas y no interpretes. Si alguien viene y te dice, che, qué cambiado que estás. Sí, ¿por qué me lo decís con ese tono? Mm. No, ¿qué tono? Ah, ¿Y ese tono? Ay, no, perdón. No supongamos nada. no, nada. No supongamos nada, Es verdad. preguntemos, Mm, porque ahí es donde la pifiamos. Cuando yo empiezo a suponer que alguien me lo dice con una connotación negativa, sí, tal vez es porque yo no estoy convencido y a mí me hace ruido lo que me dijeron y entonces yo tengo que trabajar en mi percepción de las cosas, bien. ¿no? Eh, la ley del espejo, ¿no? Una de las premisas de la ley del espejo es justamente esa, ¿no? Cuando una persona viene y me, entre comillas, critica, ¿no? Porque también la gente a la palabra criticar la tiene así como redemonizada y las críticas a veces son muy Sí, constructivas, sí. ¿no? Entonces, cuando por ahí viene un otro y me critica algo o me dice algo y a mí ese algo me pega, ¿no? Me pega en el sentido de que me afecta, Sí, eso significa que lo tengo que trabajar, claro. que me pertenece, porque si Pertenece. me hace ruido, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Es porque lo tengo que trabajar. En Claro, cambio, cuando alguien viene y me critica, me dice algo y a mí no se me mueve ni una pestaña, le pertenece al otro, pertenece al otro. no a mí. Claro. ¿No? Entonces, eso, no suponer nunca nada, no interpretar, porque no somos psíquicos, no somos mentalistas, no tenemos la bola mágica, Claro. nada. Somos seres humanos que tenemos tres dominios muy grandes: la corporalidad, el dominio lingüístico y el emocional. Entonces, somos seres que a través del lenguaje comunicamos lo que nos pasa internamente, ¿no? Emocionalmente, y a través de la corporalidad. Entonces, nunca interpretar, siempre preguntar. Como te decían en el colegio o en la facultad, ninguna pregunta es tonta, Mm, sí, ¿no? Ninguna pregunta es tonta. Tonto es quedarse con la duda, no duda. ¿no? O por interpretar algo, pensar cualquier cosa y comerse un garrón por interpretar algo, Mm, ¿no? sí. Esto es, bueno, asociando con la ley del espejo, una frase cortita que es, lo que te choca, te checa. Totalmente, lo que te choca te checa, Sí. totalmente. Sí, totalmente. Todo lo que a mí me molesta del otro Mm, es porque me molesta de mí. claro. ¿No? Esa es la ley del espejo. Y Sí. todo lo que admiro del otro es porque lo admiro en mí, Eso es buenísimo. ¿no? Eso es Y por buenísimo. ahí, yo cuando les hablo de esta ley del espejo, siempre les digo, ojo al piojo con tomarse las cosas tan literales. Cuando yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿qué me molesta del otro? Me molesta la mentira. No significa que yo sea una persona mentirosa. Puede significar, sí, puede significar que yo me esté mintiendo en algún aspecto de mi vida. Mm, ¿Sí? No que yo no, sea bien. mentiroso, ¿no? O por ejemplo, me molesta la impuntualidad de la otra persona. Ajá, bueno, ¿en qué no te estás cumpliendo? Uf. Porque la impuntualidad tiene que ver con un no cumplimiento de algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué no te estás cumpliendo? ¿No? Hay que Eh, analizar un poco las cosas y no tomarlas así como tan literales tampoco. Nada es personal. Es uno de los cuatro acuerdos. No tomarse nada Sí, personal. sí. Bueno, así que ya las que nos están viendo ya tienen un ejercicio para hacer en casa, ¿no? Uf, después les paso miles. Bueno, ahí en tus redes vi que tenés una forma de encarar esto de la nutrición un poco distinto a lo que se ve, que vos mencionás que sos una, o sea, tenés un enfoque disruptivo Así o es, un enfoque integral. totalmente. ¿En qué se diferencia esto de lo tradicional? Bien. Bueno, yo te decía hace rato, a mí me encanta mucho para explicar las cosas, remitirme a la etimología de la palabra, Sí, ¿no? Pues acá recibida de un colegio en el que estudiábamos latín y griego, me encanta la etimología de la palabra. hermoso. Esto es lo que por ahí los chicos que van a los colegios en donde se enseñan latín y griego dicen, ay, ¿para qué me enseñan Sí, latín y griego? Bueno, ¿para qué? Para que puedas entender de dónde sí. vienen las palabras. Así que no renieguen con el latín y el griego, lo van a agradecer. Vale. ¿De dónde viene la palabra disruptivo, no? Viene del latín, dis es como el prefijo que significa aparte, opuesto, contrario, y ruptus significa ruptura, ¿no? Entonces, cuando uno lo une, ¿no? Une este prefijo y esta palabra,
te das con que disruptivo significa esto de hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? De una manera en la que viene y de repente en esta línea estable que todo se venía haciendo de esta manera, hace como un corte, ¿no? Una interrupción abrupta y, che, las cosas ahora se hacen de otra manera, ¿no? Qué lindo, me Eso gusta. es lo que a mí me gusta de la nutrición. Y no solo de la nutrición, sino del tipo de profesional que yo estoy siendo hoy en día, que es como que no siempre vas a hacer las cosas de la misma manera, no siempre te vas a alimentar de la misma manera, ¿no? Y esta visión integral, ¿no? ¿Por qué una visión integral? Y por esto que yo te decía hace rato, los seres humanos somos seres integrales, ¿no? Y la integralidad hace referencia a todas las dimensiones, todas las áreas de la vida, social, emocional, física, financiera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la alimentación Sí. tiene que ser, y la nutrición tiene que ser integral, tiene que entender que somos seres sociales, que somos seres emocionales, ¿sí? Que somos seres que tenemos un trabajo y disponemos de una X cantidad de dinero para una alimentación. Entonces la alimentación es integral, es abarcativa, Bien. tiene esa mirada integral y es disruptiva por eso. Porque, y en qué se contrapone a lo tradicional? Porque el concepto tradicional es hacer las cosas como se hacían hace un montón de tiempo, ¿no? Y en pleno auge de las redes sociales, ¿por qué seguiríamos haciendo las cosas como se Como hacían siempre. antes? ¿No? Sí. Entonces, ese es mi planteo de una nutrición integral y disruptiva, ¿no? El no quedarse siempre con que, bueno, esto es lo que yo hacía y esto es lo que me funcionaba, ¿sí? Claro. Te funcionaba antes y Antes. ahora, Claro. ¿no? Sí. Entonces, eso es la disrupción Buenísimo. desde mi punto de vista, ¿no? Como profesional en la nutrición y en la vida en general. Me encanta, me encanta. Y, por ejemplo, bueno, en esto de la alimentación, tiene que ver más que nada con que bueno, la nutrición, la alimentación de la persona se adapte a su día a día. Totalmente. Yo siempre les digo a mis pacientes, no es uno quien se adapta a la alimentación, Mm, sino la alimentación la que se adapta a uno, claro. ¿no? La alimentación tiene que ser funcional, no yo funcional a la alimentación, ¿no? Porque si de repente yo debiera ser funcional a la alimentación y a mí viene una nutricionista y me dice, che, mira, Vicky, tenés que comer, no sé, palta, y a mí la palta me cae Claro. re mal, Sí. ¿por qué ¿Por voy a qué? comer palta? Sí, ¿Por qué me haría daño? ¿Por qué yo sería funcional a eso cuando tiene que ser al revés? claro. ¿Sí? La alimentación tiene un papel funcional porque muchos alimentos son alimentos funcionales, porque tienen características y nutrientes que tienen una función en nuestro cuerpo, antioxidantes, antiinflamatorios, un montón. Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué puede influir la alimentación en nuestro día a día? Porque algunas personas dicen, ah, yo como esto, ¿qué me importa? No, la alimentación influye mucho. A mí me pasa muchísimo en el consultorio de repente cuando viene alguien y me dice, yo siempre les pregunto qué los trae a la consulta, Ujú. ¿no? Porque es re importante que tengan, primero que nada, que reconozcan por qué van a una nutricionista, porque por ahí el que te dice, no, mira, la verdad, el médico me dijo que venga a ver una nutricionista, entonces yo le digo, vaya, Claro. vaya, porque si usted no sabe por qué viene acá, ¿no? Si usted no está convencido del motivo por el cual consulta, vaya, piense y cuando esté convencido de que hay algo de tu alimentación que te está afectando y que identificaste que tenés que cambiarlo, vuelve, ¿no? Buenísimo. Porque tiene que ver con la aceptación también, ¿no? Em, ya me olvidé que me habías... lo de la función. Sí. Sí, tiene mucho que ver porque ordenando la alimentación, ¿no? No es lo mismo desayunarte, a ver, por ejemplo, no sé, un bollo con manteca y dulce de leche e Claro. irte a entrenar, ¿no? Acto seguido, irte a entrenar con una chocolatada y un bollo con dulce de leche y manteca, a levantarte, a hacerte un desayuno que tenga café, por ejemplo, que tiene su función como un preentreno, ¿no? Porque tiene antioxidantes, tiene una función muy específica sobre la corteza frontal, ¿no? Sobre la corteza cerebral, con todo lo que son la toma de decisiones frente a la motricidad y etcétera, como que te activa, ¿no? Los receptores de adenosina de la corteza cerebral, entonces te mantiene como más activo. No es lo mismo tomarte un café y hacerte de repente, por ejemplo, si vos sabés que te levantás a las 7 y 7:30 tenés que irte a entrenar, y yo te voy a decir, bueno, a ver, o te levantás a las 6 y te haces el desayuno antes, o te tomás un cafecito, ¿no? Levantás un poco,
te vas a entrenar y después acto seguido desayunas y haces un desayuno adecuado, nutritivo, que reponga los nutrientes, ¿no? El glucógeno, las proteínas que se fueron deponiendo durante el entrenamiento. No es lo mismo, ¿por qué? Porque la persona que se levantó a las 7:15 y se clavó el bollo con manteca dulce de leche y la chocolatada y se fue a entrenar a las 7:30, va a tener la comida acá, se va a sentir pesado, no va a rendir No, de la misma manera y va a tener un día en el que se va a sentir pesado. Mm. Le va a dar sueño después de entrenar y encima, por el pico de glucemia que hacen estos alimentos, va a volver al entrenamiento y se va a querer comer todo lo dulce que encuentra en su casa. Entonces, ¿influye la alimentación en mi día a día? Por supuesto que sí. La alimentación te puede jugar a favor o te puede jugar en contra. Ajá. Te puede mantener súper despierto y activo o te puede dar un sueño que nos vemos, ¿no? No solo eso, en un montón de situaciones más vinculadas, por ejemplo, ya específicamente con el rendimiento deportivo, Ujú. ¿no? Entonces, hay que ser como muy cuidadosos con los alimentos que consumimos si tenemos un objetivo, ¿no? Por ahí esto que te contaba, me pasa mucho en el consultorio de que haciendo cambios en cuanto al orden de la alimentación, de los alimentos que se consumen en el día a día y con las cantidades que se consumen, me dicen, che, empecé a hacer el plan y la verdad que me siento mucho más deshinchado, con mucha más energía, no estoy tan cansado, estoy mucho más despierto, rindo mucho mejor en el laburo, en el estudio, en el gimnasio. Ah, mira, Mira, pues. ¿no? Sí, Ahí está el efecto de la alimentación en el día a día, uno de los efectos de la alimentación en el día a día. claro. ¿Y hay un número mínimo de comidas que deberíamos hacer? Es como muy relativo. Por ahí Mm. yo siempre, a ver, dentro de los parámetros así que se manejan, siempre les digo que por ahí entre 4 o 5 comidas al día de un volumen adecuado, con un fraccionamiento adecuado, con una presencia de nutrientes, de los tres nutrientes más importantes, hidratos, proteínas y grasas, nos va a ayudar a enfrentar el desgaste energético y calórico que tenemos a lo largo del día, ¿no? La cantidad de comidas tiene que ver mucho, por un lado, con el tiempo que tiene cada persona, cada paciente, cada individuo para comer, porque por ahí también es muy real de que hay personas que laburan muy lejos de sus casas y tienen, por Claro. ejemplo, no sé, 2 colectivos para tomarse y de repente se levantan súper temprano, entonces por ahí optan por hacer ayunos intermitentes, ¿no? Que les son súper funcionales los ayunos intermitentes y aprovechan las horas que tienen para comer, pero para hacer una alimentación de calidad, una alimentación adecuada, armónica, ¿no? Claro. Entonces, eso, vamos a lo mismo, la alimentación tiene que ser funcional. Si yo tengo 8 horas para comer, pero dentro de esas 8 horas, 6 estoy laburando, Mm. bueno, entonces voy a tratar de hacer una comida con una densidad calórica y energética adecuada que me provea los nutrientes y la energía que yo necesito, ¿no? Entonces, cada persona y cada paciente es un mundo Claro. y por eso te digo que la alimentación y los planes de alimentación son súper personalizados y adaptados a la necesidad, ¿no? Y a la integralidad de cada uno. Por eso la alimentación es integral, Mm. ¿no? Y por ejemplo, en esto, si, a ver, tengo que consumir 2000 calorías. Ajá. ¿Es lo mismo agruparlo en 4 comidas que en 2 o en una? No, no va a ser lo mismo porque primero van a ser comidas de una densidad energética completamente diferente. Vos, 2000 calorías, si querés comer 2000 calorías de una, andate a McDonald's y pedite una hamburguesa, chao. Ya. 2000 Ya. calorías. No, tampoco tantas. Eh, pero tiene que ver con la densidad energética, Bien. ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una sola comida, si vos tenés una sola comida para hacer, y va a estar complicado, porque metas 2000 calorías, Claro. lo ideal es el fraccionamiento, ¿sí? Tratar de hacer 4 o 5 comidas en función de un valor calórico. Pero te vuelvo a repetir, todo depende de la posibilidad y de los horarios de cada persona. Mm. De ahí que hay alimentos que tienen una buena calidad nutricional y una densidad energética alta, ¿sí? Sí. Que me ayudan a cubrir ese objetivo, ¿sí? Pero eso ya es como muy específico de la necesidad de cada paciente y de cada persona. Bien. Alimentos, ¿hay alimentos que se prohíben, que pueden estar restringidos? ¿O vos sos una persona que, no sé, hace más una dieta flexible, por ejemplo? Pregunta ambigua. ¿Por qué? ¿Hay alimentos que se prohíben? Sí. Si sos celíaco, yo te prohíbo el TAC. Bien. ¿Sí? Trigo, avena, cebada, centeno, prohibido para el celíaco. ¿Sí? Ok. Ahora, si hablamos de una persona que no tiene ninguna alteración de su metabolismo, Mm. ¿sí? Y en la digesta absorción de los alimentos y los nutrientes,
¿por qué yo te prohibiría algún grupo de alimentos si los alimentos son buenos? ¿Sí? O sea, no son ni buenos ni malos, ¿sí? Ya estamos cargando emocionalmente a los pobres alimentos. Nada, el alimento es un alimento, ¿sí? Em, no, yo no soy de la que, de una profesional que saque grupos de alimentos. Yo entiendo que la nutrición y una adecuada alimentación es aquella en la cual se consume de todos los grupos de alimentos en la cantidad adecuada para la necesidad de cada paciente, ¿no? Restringir grupos de alimentos, sacar grupos de alimentos terminan deviniendo después en alergias alimentarias, en intolerancias alimentarias. ¿Cuánta gente hay que, por ejemplo, por hacer las famosas dietas cetogénicas o las dietas keto, dejaron de comer todas las harinas habidas y por haber en el mundo y que cuando se hartaron de las dietas keto y se fueron a comer una tostadita con huevos y palta, la pobre tostada les cayó pésimo? ¿Por qué? Porque ya no pueden digerir bien los hidratos de carbono complejos contenidos en las harinas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo también siempre digo lo mismo, o sea, el cuerpo que tenés es tu envase, cuídalo, ¿por qué le harías daño? ¿No? Entonces, ¿por qué voy a querer hacerle daño a futuro sacando alimentos que, por alimento, no tiene la culpa, no Sí. tiene la culpa? ¿Y hay espacio, por ejemplo, para un helado? Totalmente que sí, a eso me refiero con que una alimentación adecuada, armónica, de calidad y en cantidad Sí, suficiente, es la que no prohíbe ningún grupo de alimentos. O sea, yo sé que hay algunos alimentos que tienen exceso en sodio, exceso en grasas, exceso en calorías, pero a ver, ¿yo me voy a comer 1 kilo de helado todos los días? No. Voy a comer un helado cuando tenga realmente ganas de comer como postre un helado. No pasa nada. y de saber desde el por qué lo hacemos. O sea, Eso tiene que ver mucho con la gestión emocional, ¿no? El entender esto que yo te decía, el alimento cumple una función, como vos bien decías hace rato, si nos remontamos a la época de las cavernas, la función del alimento en sí es proveer de energía. ¿Por qué le daría un valor emocional a la pobre papa, al pobre chocolate? No tienen la culpa ni la responsabilidad de absolutamente nada, ¿no? Vamos a leer un poco de inteligencia emocional y de gestión emocional, ¿no? Nada, eso tiene que ver mucho con identificar emociones, hacer un stop, decir, a ver, ¿de dónde viene esta emoción? claro, ¿Y por qué yo la estoy vinculando con un alimento? ¿El pobre alimento tiene la respuesta? No, no la tiene, claro. ¿no? Por ejemplo, se ve, estamos tristes, muy ganas de chocolate. Pobre chocolate. Pobre chocolate, Y encima ¿no? después te queda en la cabeza asociado que cuando estás triste tenés que comer chocolate. Claro, ¿Por qué? necesito un chocolate, Nada pero que no ver. necesitas nada, claro, nada que ver. Nada que ver, ¿sí? Sí, hay que trabajar mucho con eso, la inteligencia emocional, con la gestión de las emociones, esto de por qué tengo ansiedad, a ver, y por qué yo a la ansiedad la vinculo con lo dulce, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ¿por qué? ¿No? Eso tiene que ver también con esto de los recuerdos, ¿no? De que, no sé, capaz que tal situación me generó ansiedad y cuando yo me vi en el pasado en esta misma situación, capaz que estaba comiendo un chocolate y quedó asociado el pobre chocolate a la ansiedad. Claro, ¿No? De eso se trata la gestión emocional, gestionar, saber de dónde viene y qué hago con claro. esto, Y ¿no? como dijimos al principio, también podemos cambiarlo. Totalmente. De eso se trata la gestión, de buscar la mejor herramienta para el mejor resultado, ¿no? Y Excelente. prueba y error. Y en esto que hablamos, que recién tocaste de la ansiedad, Mm, ¿cómo podemos controlar la ansiedad por comer? Bien. Primero que nada, eso que yo te decía, gestionar la ansiedad. Lo más importante que yo creo que tenemos que hacer a la hora de gestionar las emociones y hablando específicamente de la ansiedad es primero que nada reconocerla. Buenísimo. Una persona que no reconoce que sufre de ansiedad, ¿no? La ansiedad es una emoción. Mm, ¿Qué son las emociones? ¿No? Las emociones son respuestas fisiológicas a situaciones puntuales. Es eso, es una respuesta fisiológica a una situación puntual, ¿no? Y si vos te pones a analizar qué es la ansiedad se presenta generalmente por miedo a la incertidumbre, porque yo no sé qué va a pasar mañana, por miedo al futuro. ujú, Entonces, yo cuando alguien tiene ansiedad o cuando yo me doy cuenta que estoy ansiosa por algo, sí, me pongo a pensar, che, a ver, ¿qué es la ansiedad? ¿No? Y mi respuesta es que la ansiedad es una proyección basada en supuestos que no existen en el presente.
Mm. ¿no? Es una proyección a futuro de un futuro que hoy en el presente no No existe, existe. que me genera miedo, que me genera temor, que me genera incertidumbre. Entonces, cuando te escuchás reflexionando acerca de qué es la ansiedad, ¿existe? ¿Existe ese futuro? No, No. lo que existe es lo que tenés hoy. Claro. Entonces, dejemos de generar ansiedad en situaciones que no han pasado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo gestionamos la ansiedad? Identificándola, aceptándola y entendiendo que la ansiedad es eso, es un miedo a un futuro, Mm. ¿no? Y No puedes el tener. futuro no existe. Claro, no puedes tenerle a lo que no ¿Por qué existe. le tendrías miedo a algo que no Sí, existe? sí. ¿No? Entonces eso, saber de dónde viene, identificarla, analizarla y sacarle todo el valor que tiene, en ese sentido de el valor, no el valor, el poder que le damos, Mm. ¿no? Lo mismo pasa con el miedo. Cuando yo al miedo lo desarmo, cuando yo al miedo lo identifico, ¿sí? Y me doy cuenta de que el miedo le damos un poder que en realidad no tiene, ¿no? Porque el miedo viene de situaciones pasadas, esto que te decía hace rato. Sí. El miedo es una emoción que se te planta de frente y te dice, che, acá estoy para paralizarte. Pero si vos te paras frente al miedo y le decís, a ver, ¿miedo a qué? ¿No? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Bueno, a ver, y si me pasa esto, ¿yo qué haría? Haría tal cosa, listo, miedo anulado, ¿no? Excelente. Eso es gestión de las emociones. Sí. Es saber pararte frente a la emoción, pero primero habiéndola identificado y haberla pasado por tu cuerpo, ¿no? Muchas veces decimos, che, pero ¿cómo identifico la ansiedad? ¿Cómo identifico el miedo? Fíjate qué te pasa, qué sentís, Eso. ¿no? Se te ponen los pelos de punta, piel de gallina, transpirás, ¿qué sentís? ¿No? ¿Qué sentís? Entonces ahí empezás a identificar la emoción. Claro. Empezás a decodificarla y empezás a darte cuenta de, a ver, che, ¿por qué le tengo miedo a esto? ¿Qué es el miedo? El miedo viene del pasado, ¿no? Esto que te decía también hace rato. El miedo viene de una situación que yo ya viví antes, ¿no? Que la pude resolver, pero el miedo es tan guacho que aparece en el presente de nuevo y a esa situación del pasado la toma, la trae al presente de nuevo, me la magnifica a nivel Dios y te dice, jaja, con esta no vas a poder, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que usar el miedo como aliado y decir, che, a ver, me está magnificando esta situación que hoy en día tampoco existe, ¿no? Claro, Que me la está proyectando al futuro, generándome miedo, más ansiedad. Sí, Entonces, un ¿no? caos. Entonces, pararse en el presente. La gestión emocional es pararse en el presente Claro. y decir, che, ¿qué es lo que pasa realmente hoy? ¿No? Y a través de eso buscar la respuesta. ¿Y cómo yo puedo resolver esta situación para obtener el resultado más adecuado? ¿No? Es clave eso, pararse, quizás respirar y decir, esperemos. Pero pasa a veces también, seguramente a muchos los que están escuchando, nos están viendo, les pasó, que no las pudieron detectar a tiempo, sino que la detectaron, por ejemplo, una vez que se acabaron todo el chocolate. Bueno, Pasa, ¿no? entonces, yo también siempre digo esto, ¿no? Nunca ganamos, perdón, nunca perdemos, siempre ganamos. Ver las situaciones estas de, uy, me clavé todo el chocolate porque tenía la mama de las ansiedades, ¿no? Y bueno, listo, la pudiste identificar, bárbaro. Bien. La próxima ya sabes que no te comes el chocolate. Fíjate de dónde viene la ansiedad, desarmala la ansiedad, Claro. que no te gane la ansiedad, Sí, ¿no? sí. Entonces eso, saber que nunca perdés, nunca perdés, siempre aprendes, ¿sí? Buenísimo. Aprendiste de esa situación. Y otra cosa súper importante es que entender que hay ciertas situaciones en la vida que a mucha gente le generan culpa. ¿Qué sentimiento, qué emoción más inútil la culpa? ¿Te enseña algo? No te enseña nada. Porque en esta situación que vos me decías, bueno, por ejemplo, recién se dieron cuenta, lo identificaron cuando se terminaron el chocolate y después se sienten re culpables. culpables. No, me clavé un chocolate entero. Sí, ¿por qué lo dice? A ver, ¿te estabas lamentando mientras te comías el chocolate? ¿Te generó culpa durante? No. ¿Te enseña algo la culpa? No. Yo tengo que buscar el aprendizaje en cada emoción, en cada situación, ¿sí? La culpa no te enseña nada, la culpa viene del pasado también. Y todo lo que pasó en el pasado ya está, soltalo, déjalo. Tampoco existe. Tampoco existe, ya no te pertenece.
¿sí? Buenísimo. Entonces, gestionar esta emoción, que la culpa es como un ancla, ¿no? La culpa es como un ancla que te mantiene estancado y que te dice, no, te comiste chocolate, ahora sentiste mal. ¿Por qué? Claro. ¿Qué me genera sentirme mal? Autocastigo, autoflagelo ahí, Latigándose. latigándose, ¿no? Sí. Entonces, aprendamos a gestionar las emociones, las identifiquemos, listo, en ese momento, en esa situación no la pude detectar a tiempo, la detecté después, bárbaro, aplausos, valida tu proceso de haberla identificado en el momento en el que la identificaste. Sí. A mí algo que me sirvió, por ejemplo, cuando detecté esa emoción, luego de haber hecho la, por ejemplo, esto de comer chocolate, era, ok, me di cuenta después, y ahí qué hice, fue como anotar cómo me sentía, Mm, qué era lo que sentía o qué era lo que pensaba incluso, tanto totalmente, antes, durante y después. totalmente. ¿Por qué? Es porque eso hace que después cuando se presente de nuevo la situación, ok, yo voy a ser más consciente de que, hey, se está repitiendo este Totalmente, patrón y ya lo totalmente. vamos a gestionar de otra forma. Y ya lo sabes identificar, Sí, ¿no? Eso que acabas de decir, la herramienta de escribir es recuerdos. súper poderosa. Poder escribir en un cuaderno, en un papel, lo que te está pasando frente a esa situación te ayuda a decodificar la emoción que está atrás, te ayuda a identificarla, a gestionarla y a detectar patrones de Patrón. comportamiento. Sí. ¿No? Entonces, a mí me encanta eso. No hace mucho tiempo empecé con esto de escribir, Mm. ¿no? Las cosas que uno va sintiendo en el día a día y empezar a leerlo en voz alta. Y cuando lo empezás a leer en voz alta, lo haces consciente y lo traes al presente. Y ahí identificás y sabes en dónde tenés que trabajar y ajustar un poco la tuerca, Sí, ¿no? incluso te vas conociendo más vos mismo. Totalmente, es una herramienta de Sí. autoconocimiento muy, pero muy útil. A ver, uno de los pilares de la gestión emocional y de inteligencia emocional es el autoconocimiento, ¿no? Y el autocontrol. Mm. Y la mejor herramienta para el autoconocimiento y el autocontrol es esto, es poder identificar, hacer visible y hacer consciente lo que me está pasando, ¿no? Escribiéndolo, no sé, o si no tengo ganas de escribir, agarro el celu y grabo un audio en mi También. conversación conmigo mismo y después le pongo Claro, play y lo chat, escucho, sí. ¿no? Todos tenemos un chat con No, nosotros sí, mismos, sí, que nos usamos de blog de notas o de terapia, ¿no? sí. Entonces eso, buscar herramientas que me permitan conocerme y a través del autoconocimiento gestionar el autocontrol frente a, che, tengo ahí un chocolate y tengo ansiedad. ¿Será la mejor opción comer un chocolate? No, no es por ahí, listo, No es por ahí. autocontrol, Claro, ¿y cómo ¿no? cambiaste ahí? Totalmente, Creo que Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente va a guiar tu vida y vos lo vas a llamar destino. totalmente. Así que es clave hacer Es cierto. clave, es completamente clave, Eso es buenísimo. totalmente. O sea, yo creo que uno de los mejores regalos que nos podemos dar a nosotros mismos es el autoconocimiento, Mm, ¿no? Saber de qué estamos hechos, ¿no? De qué sí. madera estamos hechos. Pero, a ver, relacionando con esto de que todo es contingencia, la única constante es el cambio y que nosotros también cambiamos, es como que en este proceso de autoconocimiento nunca vamos a terminar de conocernos 100%, ¿no? No. ¿Pero por qué? Porque si vos te das cuenta, ¿no? Nosotros somos materia, Ujú. ¿no? ¿Por qué está compuesta la materia? Por átomos. ¿Qué son los átomos? Energía. ¿Qué pasa con la energía? Una de las tantas leyes de Newton. No se No, crea. una de las tantas, una de las tres leyes de Newton. Claro, La energía se crea no así. se destruye, se transforma, no se pierde, se transforma. Todo el tiempo. ¿No? Y entonces uno, que es la condensación, ¿sí? De todos esos átomos en materia, ¿no? En materia tangible, es materia que está en constante cambio. Entonces, ¿por qué seríamos tan soberbios de pensar Mm. que en algún momento vamos a llegar al estado de perfección en el cual ya nos remil conocemos? No, No. señor. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Claro, Siempre vas a estar en constante cambio, en constante evolución sí. y siempre sacando la mejor versión de vos todos los días, todo el día, todo el tiempo, Bien, ¿no? Es buenísimo. eso, es entender que somos energía y la energía se transforma constantemente, Hermoso. ¿no? Esto de estar más consciente, hacer más pausas, sobre todo en esto de la alimentación. Hay una corriente del mindful eating. Mindful eating, así ¿Qué es. es eso? ¿Qué?
Ay, ¿De me qué nos encanta sirve? el mindfulness eating. ¿De qué nos sirve? Nos sirve de un montón. De todo esto De que todo esto que estamos hablamos. hablando, bueno, ¿qué significa? Vamos a lo mismo, vamos a la etimología de la palabra mindful eating. Mind, mente, full, completo, ¿sí? Atención, pleno en algo, eating en la alimentación. Entonces, ¿qué es mindful eating? Atención plena en la alimentación, ¿no? ¿Qué implica esta atención plena? Eso, ¿qué estoy comiendo? No sé, una milanesa con ensalada. Bueno, eh, ¿qué tiene esta milanesa? Bueno, tiene esto, tiene aquello, tiene pan rallado, tiene carne, ¿qué tiene la ensalada? Atención en las texturas, ¿sí? Atención en el sabor, en el aroma, ¿sí? Atención en todo lo que tiene que ver con lo físico y también con el momento de la comida, ¿no? Que el momento de la comida no sea eso que estoy con la comida y el teléfono. Eso no es atención plena en la comida. Y ahí es donde yo empiezo a caer en el exceso, porque si yo no pongo atención en lo que estoy comiendo, ahí me voy a comer un plato, me voy a comer dos, Claro, o voy a comer no menos, te va. Claro. ¿no? Entonces, el mindful eating nos invita a eso, a la atención plena en el momento de la alimentación, con todo lo que implica comer despacio, comer tranquilo, saborear lo que estoy comiendo, siendo consciente de que tengo ese momento para darle a mi cuerpo los nutrientes que necesita, Buenísimo. ¿sí? Y por ejemplo, claro, también cuando estamos comiendo, detectar ahí mismo los sabores, bueno, como dijiste, texturas. Totalmente. Y por ejemplo, también agradecer antes de comer o. Sí, totalmente. De esto lo estábamos charlando hace rato también. Eh, yo siempre digo que cuanto más agradezcas, más motivos para agradecer tenés. Y el poder agradecer la comida que tenés al frente es una forma también más amena de comer. ¿No? Gracias por esta comida, gracias por las manos que la hicieron, las tuyas, la de tu mamá, la de quien sea, ¿no? Poder alimentarse, hoy en día con la situación mundial que estamos viviendo, el poder alimentarse, más allá de que es un derecho, ¿no? Para muchos no es posible. Entonces, gracias por esto que tengo. Gracias. ¿No? Siempre, siempre eso, agradecer ante todo. Bien. Vicky, ¿puede ser que existan diferentes tipos de hambre? Sí, hay varias corrientes que hablan de distintos tipos de hambre, ¿no? Hay quienes dicen que existen tres, cinco, siete, ¿no? A mí me gusta hablar de 7 tipos de hambre, ¿no? Me Varias. los macheteé para nombrármelos. Sí. Existen 7 tipos de hambre y la corriente que a mí me gusta nos habla de el hambre visual, ¿no? Que la vincula mucho con los sentidos, ¿no? Con los cinco Ah, ok. sentidos y le agrega dos más. Ya. Tenemos el hambre visual, el hambre olfativa, el hambre bucal, el hambre estomacal, el hambre celular, el hambre emocional y el hambre mental, ¿no? Son 7 tipos de hambre que, como te digo, por ejemplo, el hambre visual es, no sé, yo veo algo y lo deseo. Es como dice Wanda Nara. Lo veo, lo quiero y lo tengo. ¿No? Ahí tenemos el hambre visual. Yo veo algo y listo. Inmediatamente tengo ganas de O comerlo, sea, por ahí ¿no? estoy tranquilo, veo una hamburguesa de McDonald's y uy. ¿No ¿qué? te Así- pasa de que, por así- ejemplo, acabas de comer y estás así como, ya estás satisfecho y de repente abrís la heladera y quedó un pedazo de lemon pie del Claro. amigo y como, oh, qué rico, tengo hambre, quiero lemon Sí, pie. sí, sí, Eso es más. hambre Más. visual, ¿sí? Después tenemos el hambre olfativa que tiene que ver, para mí el ejemplo más claro del hambre olfativa Mm. es cuando pasás por una panadería Sí. 7 a.m. y tenés Durísimo. el olorcito del pan y como, quiero comer Sí, pan. quiero todo. Sí. Bueno, ese es el ejemplo más visual del hambre olfativa. Buenísimo. El hambre bucal está vinculado, está relacionado con las sensaciones que se generan dentro de la boca, ¿no? Que es el primer órgano del sistema digestivo, con los alimentos, ¿no? Tiene que ver con el sabor, con la consistencia, con la textura, Algo ¿no? Por crujiente, ejemplo, ¿no? el crujiente. Y es como que te acordás Ah. de la papa frita y es como, oh, la papa frita, ¿no? Entonces, la sensación que genera lo crujiente dentro de la boca, ¿no? Bien. El hambre estomacal es el famoso, che, me suena la panza, así, tipo, ay, ¿qué hora fue la última vez que comí? Claro. ¿No? Entonces ese es el hambre estomacal. ¿Por qué? Porque el estómago tiene sus formas de decirte, che, tipo, ya me tenés que dar comida, ¿no? Claro. Y es a través de estos, entre comillas, ruidos, ¿no? Que bueno, es una cuestión fisiológica, el motivo por el cual se genera, no vamos a entrar en detalles de las Sí. cuestiones fisiológicas porque tenemos para Ah. rato, ¿no? Después tenemos el hambre celular, ¿no? ¿Qué es este hambre celular?
El hambre celular es cuando a mí me está faltando algún nutriente específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, el magnesio, el manganeso, el Ok. zinc. Hay algunos nutrientes que se encuentran en mayor concentración en ciertos alimentos, ¿no? Y yo tengo asociado, ¿no? Ese alimento, por ejemplo, no sé, los frutos secos. Los frutos secos tienen mucho contenido en determinados minerales. Y de repente es como que sentís la necesidad de comer esos frutos secos, ¿sí? Ahí está escondiendo, por ejemplo, una deficiencia, perdón, de ciertos minerales, ¿no? De ciertos nutrientes. Esa es el hambre celular. Después tenés el hambre mental. Qué jodida que es el hambre mental. ¿Cuál es? El hambre mental tiene que ver con todos los juicios que existen en uno, en uno y en los demás, respecto a la comida. Ejemplo, Ejemplo. si como ensalada voy a bajar de peso. Mm, Ese es el hambre mental, va, ¿no? ok. El como tal cosa porque tengo un pensamiento asociado a este alimento, ¿no? O no como chocolate porque el chocolate es pésimo, muy mal chocolate. Tiene que ver con otras creencias, ¿no? Tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, ¿sí? Es asociar un pensamiento a un alimento, ¿no? Y después tenemos el hambre emocional, que bueno, ya vinimos a hablar un montón de las emociones, que es el asociar un sentimiento, un estado de ánimo, una emoción a un alimento en particular, ¿no? Yo me gusta mucho esto de estos 7 tipos de hambre porque es como bastante fácil identificarlos, Sí. ¿no? Entonces, yo me quedo un poco con esta corriente que habla de estos 7 tipos de hambre. Cuando vos sentís hambre, ¿detectás cuál tipo de hambre es? Eh, sí, pasa que es como que yo a lo largo del tiempo he aprendido, ya por experiencia personal, a no darle a la comida un mayor papel ni una mayor importancia que es a darme los nutrientes y la energía que mi cuerpo necesita para el desgaste energético, ¿no? Ok. Entonces es como que no, a ver, a veces sí te puedo decir que me pasa de, che, tengo ganas de, y hay un antojo atrás, que el antojo es completamente visceral, ¿no? Y decir, tengo ganas de comer esto, bueno, listo, voy y lo como, ¿no? Y lo como en una cantidad adecuada. Pero sí, o sea, me pasa de identificar el hambre estomacal, que es este de me suena la panza cuando de repente, qué sé yo, me levanté muy temprano y ya se hizo muy tarde y de repente haces un stop y decís, che, Mm. ¿a qué hora fue la última vez que comí? Mm, Y ahí identifico ese tipo de hambre. claro. Pero sí, o sea, generalmente me pasa esto de que, no sé, pasás por algún lugar en donde, no sé, un restaurante o algo y hay olor a comida. Sí. Y si de repente acabas de comer o recién comí algo, y se te genera como ciertas ganas de volver a comer, digo, no, che, pero si acabo de comer, esto no es real, Esto no- ¿no? Sí, camino así como Sí. chao, nos vemos, ¿no? Pero sí está bueno poder identificarlas. A veces lo podemos hacer de manera como muy rápida, ¿no? Y otras veces, claro, automática y a veces cuesta un poco más, Mm. pero como yo siempre digo, validemos y valoremos todos los procesos que vamos atravesando. Si en un momento lo pude identificar, bárbaro, 10 puntos, aplausos, Mm. y cuando no lo pude hacer en ese momento, bueno, ya en otro momento lo haré. Bueno, Aplausos también. aplausos. Me encanta, me encanta. ¿Qué opinas de apenas levantarnos, comer? Pero apenas levantarnos. Porque a veces, no sé si te pasó a vos, a mí me pasa, que es como que me levanto y siento, así como, no sé si es hambre, un vacío, o sea, un vacío en el estómago. Vacío Claro, existencial. a veces llorabas. No, pero como que siento cierto vacío, ¿no? Pero, ¿qué hago yo, por ejemplo? Digo, no creo que sea hambre si, o sea, me levanto a las 8 de la mañana, capaz comí a las 7, a las 10, perdón, eh, y digo, capaz que no sea hambre, ok, tomemos agua, se me pasa. Ujú. A ver, esta cuestión de apenas levantarse y comer y sentir como un vacío, tiene mucho que ver con los procesos de reparación y regeneración celular durante la noche, ¿no? Es sabido y es conocido que nuestro cuerpo se regenera y se repara durante la noche. Entonces, lo que vos consumiste a lo largo del día, que lo fuiste gastando en cuotas durante el día, en función de las actividades que vas desarrollando, y la última comida que usas a la noche, que haces a la noche, tu cuerpo lo utiliza para regenerarse, ¿no? Entonces,
es muy común y es muy normal levantarte con hambre al otro día, pues pasaste muchas horas durmiendo, 8, 7, 6, durante las cuales no ingeriste ningún tipo de alimento y es normal levantarse con hambre, ¿sí? Entonces, hace referencia a este ayuno nocturno durante el cual el cuerpo se regeneró, utilizó energía, la gastó y hay que reponerlo, Claro. ¿no? Bien. Entonces, Y ya tocando este tema, ¿qué opinas del ayuno? el ayuno. Sí. em, ¿Es para todos? no, no es para No es todos. para... El ayuno intermitente no es para todo el mundo. El ayuno es una modalidad de alimentación. Existen tres o cuatro tipos de ayunos. Tenés los ayunos de 24 horas, que muchas veces se hacen por cuestiones, por ejemplo, espirituales, Ujú. de desintoxicación, o por ejemplo, tenés que hacerte un estudio, una cirugía y te dicen no podés comer durante 24 horas, Claro. ¿no? Después tenés ayunos, la modalidad 12-12, tenés 16-8, 14-10, ¿no? No todos los pacientes ni no todas las personas son candidatos a los ayunos intermitentes porque personas que tienen, por ejemplo, tendencia a que hagan hipoglucemias, que se les baje la presión, que tienen diabetes, que tienen problemas de la tiroides, no son candidatos para ayunos intermitentes. Yo siempre les digo lo mismo, antes de mandarse hacer lo que está de moda y lo que me dice TikTok o Instagram o el influencer de confianza, Ajá. pregunto con un profesional. Profesional, no Google. No está el GPT. No ChatGPT, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, claro. Oye, eso no es para todos. No, no es para todos. ¿Sabes qué? A mí me viene a la mente pensando, de nuevo, soy medio friki con esto de la, de la evolución, la biología. Antes, el ser humano no tenía disponibilidad de alimento 24/7, Ujú. digamos. Es como que quizás comía incluso una vez al día. O una vez en muchos meses, ¿no? Claro, mucho tiempo. Venimos, eso se llama gen ahorrador. ¿Sí? Venimos codificados genéticamente por un gen que se llama gen ahorrador, que lo que nos hace es, así como en la película del Señor de los Anillos, My Precious, Sí, nada, atesorar la comida como si fuese lo último que vamos a comer hasta que claro. no existamos más en este plano. Venimos codificados genéticamente con este gen ahorrador que nos hace guardar esa comida, ¿sí? Hasta las últimas, ¿sí? Claro. Justamente por esto, porque biológicamente antes y genéticamente no era posible por cuestiones geográficas acceder a alimentos durante los 365 días del año, Ujú. ¿no? Entonces, antes los ayunos eran una cuestión de supervivencia, ¿no? Claro. Hasta que se descubrió el fuego, hasta que empezaron a cazar, ¿no? No quedaba otra, Y no digamos. quedaba otra, ¿no? Pero justamente por esta cuestión de la evolución, y empezaron a surgir adaptaciones fisiológicas, ¿no? Metabólicas, porque gracias a toda la evolución y a la aparición del fuego, la electricidad, etcétera, 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 a la disrupción, ¿no? Volviendo con esto, a la disrupción de las tecnologías, fue posible acceder, ¿no? a los alimentos. Entonces, Claro. como decíamos hace rato, o sea, vamos evolucionando y también entender de que si bien venimos de una evolución en la cual antes se pasaban muchas horas, muchos días y muchos meses sin poder comer, ¿no? Ujú. La forma de alimentarse de ese momento era comer en cantidad, ¿sí? Pero ¿qué comían? Comían carne cruda, comían hidratos de carbono complejos como los tubérculos a los que se podía acceder en ese momento, no comían chocolate, Claro. manteca, etcétera, ¿no? Era otro tipo de alimentación Sí. y otro tipo de sistema digestivo, ¿no? Adaptado a esas necesidades, ¿no? Claro, ese contexto. A ese contexto, a lo que estaba disponible en ese momento, Bien. ¿no? Entonces, entender que en ese momento el ayuno era una cuestión de supervivencia, no había otra. No había otra, claro. Y otra duda. ¿Hay una dieta eh, que sea así como la mejor herramienta para todo? Porque que hay muchas dietas, ¿viste? Hoy en día en las redes sociales te dicen la dieta cetogénica es buenísima, después vas a, no sé, esto te dicen en Instagram, después vas a TikTok y te dicen, no, la dieta carnívora es buena. Y ya la gente se pierde, digamos. Bueno, como te decía hace rato,
siempre ante la duda, consulto con un profesional. Nunca con Instagram, ni Claro. TikTok, Sí. ni mi influencer de De confianza. Siempre un profesional, por favor, siempre un profesional. Bien. A ver, la palabra dieta está muy mal usada, Ujú. primero que nada. Sí. La palabra dieta significa gobierno en el comer y en el beber. ¿Qué significa esto de gobierno en el comer y en el beber? En ser así como mesuradito en la cantidad de cosas que como, Claro. ¿sí? Que mastico y que bebo, ¿sí? Entonces, si yo consumo una cantidad, con esto tiene que ver el gobierno en el comer y en el beber, si yo consumo una cantidad adecuada, ¿sí? De los alimentos que forman parte de mi dieta habitual, ¿sí? Esa va a ser la dieta adecuada para mí, Ujú. la mejor dieta para mí. De todos modos, ya hablando, por ejemplo, en cuestiones deportivas, Sí. sí hay dietas que se utilizan mucho dentro de lo que son la pretemporada, la fase de competencia, la fase Me- de la off-season, ¿sí? Que está como fuera de la competencia. Por supuesto que sí, pero eso ya es como aplicado directamente a una situación muy particular, Claro, ¿no? específico. Pero por eso también lo que decíamos antes, la alimentación siempre tiene que ser funcional a los objetivos que cada uno tiene, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿existe una dieta que es la mejor para? Sí, Bueno, la que se adapte a tu objetivo, excelente. ¿sí? Vamos con esto de los enfoques deportivos. Ok. Por ejemplo, si yo quiero ganar masa muscular, ¿existe algún alimento que me haga ganar músculo? Bueno, primero que nada, el ganar masa muscular está influenciado por muchos factores, ¿sí? Primero que nada, no vas a ganar masa muscular de la noche a la mañana porque o decidí comer más claras de huevo o decidí comprarme el suplemento proteico estrella de moda recomendado por mi influencer de confianza. No. Error. Me encanta este título. Influencer. Influencer de confianza. Está buenísimo. No, la masa muscular, la hipertrofia, sí, la hipertrofia y el volumen muscular Sí. únicamente lo vas a lograr si sometes a tus músculos a una tensión mecánica tal que se produzcan microdesgarros en las miofibrillas de actina y miosina de los músculos, por lo cual se produzcan rupturas, ¿sí? Lesiones dentro de la fibra muscular que hagan que se rompan para que después lo que vos consumas vaya y se meta en ese huequito y haya un volumen muscular. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo quiero hacer un plan de alimentación, ¿sí? No le llamemos dieta porque ya todo el mundo ve dieta y es como, no, dieta restrictivo, claro. me muero de hambre como lechuga. No, error. Como leche. Hablemos de plan de alimentación, ¿sí? Si Bien. yo quiero hacer un plan de alimentación que a mí me estimule la síntesis proteica muscular, primero que nada tengo que someter a mis músculos a una tensión mecánica que provoque esto, ruptura de fibras musculares. Una vez que las fibras musculares empiezan a romperse, ¿sí? Así sea porque nunca en mi vida entrené y empecé con una pesita de 1 kilo, listo. Eso para vos ya es un esfuerzo, una tensión Claro. mecánica a la que tu músculo no estaba acostumbrado. Listo, empezaste a romper tejido muscular. ¿Sí? Segundo paso, ¿qué hago? Llego a mi casa, me tomo un té. No. Pues el té no te va a hacer Claro. aumentar masa muscular. ¿Qué te va a ayudar a aumentar masa muscular? Alimentos que sean fuentes de proteína por un lado y por el otro lado alimentos que sean fuentes de hidrato de carbono, ¿sí? Como por ejemplo el arroz integral, avena, papa, batata, etcétera. ¿Por qué? Porque el glucógeno que yo saqué de mi músculo para que pueda entrenar y para que tenga energía para entrenar, que lo agoté, lo tengo que reponer, ¿sí? Entonces yo voy a lograr un volumen a través de una hipertrofia que genere ruptura de fibras musculares, ¿sí? Y alimentando la pobre fibra muscular que rompí, ¿sí? Como con proteínas e hidratos de carbono complejos, ¿sí? Bien, buenísimo. Y carbohidratos mencionaste. Sí, carbohidratos, amén por ellos. Está muy demonizado el carbohidrato. Demonizado, pobre pan, pobre papa, pobre arroz, pobre fideo. ¿Qué culpa tienes de los ¿Qué culpa? trastornos de la conducta alimentaria que tenemos todos y Sí. que hemos tenido en algún momento, ¿no? Los hidratos de carbono son la fuente de energía, ¿sí? Son la fuente de energía. Es lo que cuando yo los consumo, ¿no? En forma de arroz, fideo, papa, lo que fuere, ingresan a través de la boca, los mastico, van siguiendo su camino, se van desarmando, ¿no? Se llaman hidratos de carbono complejos porque tienen una estructura compleja, ¿no? Que está formada por
disacáridos, monosacáridos, etcétera, 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 que los hacen complejos, ¿no? Ajá. Se van desarmando y este ser complejos hace que cuando empiezan ¿cómo se llama? A descomponerse, Ajá. no se absorban de manera rápida, ¿sí? Y no me hagan un pico de glucemia, sino que se absorban de manera más lenta, más pausada, siempre y cuando estos hidratos de carbono aporten fibra, ¿no? Entonces se van a ir absorbiendo de manera más constante, más lenta, y yo los voy a ir guardando como glucógeno dentro del músculo, que es el glucógeno, la glucosa guardada, ¿sí? Que va a ser mi energía durante el día, durante el entrenamiento, ¿sí? Excelente. Esa es la función del hidrato de carbono, así que dejen de Son buenos. demonizar el pobre pan, la pobre papa. Obviamente que si yo me como 5 tiras de pan y bueno, o sea, ahí estoy teniendo un problema de consumo, Claro. ¿sí? Me estoy haciendo adicto al pan, pero los hidratos de carbono no tienen la culpa. Claro, no son malos. No. Y bueno, mencionaste proteínas, carbohidratos, las grasas Las grasas son fuente de energía, ¿sí? también. Son una fuente de energía. Las grasas te aportan casi el doble de energía de lo que te aportan los hidratos de carbono, ¿no? Y las proteínas también. Por cada gramo de grasas que consumimos 9 calorías. Y por cada gramo de proteínas o hidratos de carbono que consumimos 4 calorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay deportes en los cuales es necesario por ahí hacer fases de volumen o fases como más hipercalóricas, en donde las grasas son una herramienta muy importante y que te ayudan mucho a llegar a ese valor calórico, ¿sí? El aceite, por ejemplo, la palta, los frutos secos que tienen grasas saludables, ¿no? Bien. Son un nutriente muy importante que no hay que desestimarlo y no hay que eliminarlo de la alimentación, porque además las grasas de origen vegetal, por ejemplo, las grasas que tiene el aceite de oliva, son grasas completamente necesarias para nuestro sistema, ya estoy así como medio tildada, para nuestro sistema nervioso. Ya no me funciona el cerebro, ya. Para nuestro sistema nervioso, ¿sí? Los Claro. omega 3, omega 6, omega 9 están contenidos dentro de las grasas. Y entonces la importancia de no eliminarlos de la alimentación. Ok, ¿Sí? ok. Y entonces, bueno, estamos en esto de hipertrofia, ganancia de masa muscular, tenemos que comer un poquito más, ¿verdad? Claro, tenés que comer un poco más. A ver, también hay una diferencia entre el que quiere generar un volumen, ¿no? Para después, por ejemplo, en el caso de los físicos-culturistas, que tienen que hacer volúmenes importantes, ¿sí? Eh, para después empezar a definir, Claro. ¿no? Siempre en un proceso de definición se pierde un poco de masa muscular también, casi imposible no perder masa muscular, pero sí, en todo lo que es la ganancia muscular es súper importante consumir los 3 nutrientes fundamentales: hidratos, proteínas y grasas. Y ahí vamos a ganar músculo y también un poquito de grasa, entonces. Por supuesto, sí, siempre se gana grasa. Sí, sí, porque estás comiendo más. Claro, estás Sí, haciendo estás comiendo superávit. más, estás haciendo un superávit calórico y ese superávit calórico trae aparejado un mayor volumen, por un lado, de líquidos, ¿sí? Una retención mayor de líquidos y también una mayor masa grasa, un mayor tejido adiposo, ¿no? Claro. Y puede ser que lo primero que se pierde, o sea, cuando estamos en el proceso de definición, sea glucógeno, agua. Lo Claro. primero que se pierde es agua asociada al glucógeno, ¿sí? Y después se empieza a perder, ya también dependiendo del tipo de entrenamiento que se empieza a hacer, en las fases previas a la competencia o cuando se está en definición, ya se van perdiendo grasas, ¿sí? Bien. Utilizándolas como fuente de energía, pero también cambiando bastante la alimentación en cuanto a las cantidades, ¿no? Bien. De repente dejas de aportar ciertos tipos de grupos de alimentos, hablando específicamente cuando hay un deporte en el cual se hace una fase de volumen y después tiene que haber una definición, ¿no? Claro. No en la vida normal. Y si yo consumo mayor cantidad de proteínas, Ujú. ¿voy a generar más músculo? Pregunta ambigua, respuesta ambigua. No necesariamente, Ok. ¿sí? No porque consumas una mayor cantidad de proteínas, necesariamente tu cuerpo va a utilizar biológicamente todas esas proteínas, ¿sí? Comer un exceso de proteínas puede tener implicancias a nivel renal porque las vas a perder, ¿sí? La proteína que no utilizás
la vas a perder a través de la orina, a través de la van a metabolizar tus riñones, ¿sí? Ok. Entonces, un mayor consumo proteico no necesariamente significa que las vas a utilizar y que vas a tener mucha más masa muscular, ¿sí? Siempre el componente proteico de la alimentación se calcula, ¿sí? Teniendo en cuenta la masa muscular, ¿sí? Por eso la importancia de realizarse estos estudios de composición corporal y el fraccionamiento antropométrico, por medio del cual se puede estimar, ¿sí? La cantidad de masa muscular que tiene cada individuo y en base a eso prescribir la cantidad de proteínas que ese individuo necesita para el objetivo que quiere. Y a partir de eso, fraccionar la alimentación de manera tal que en todas las comidas se consuman proteínas, ¿sí? Sin generar una sobrecarga, ¿sí? Es un tema hacer planes de alimentación, Sí. no es soplar y hacer botellas como muchos No, piensan. Lleva complicado. mucho calculito de por Sí, medio. seguro que sí. Y bueno, entonces te hago la misma pregunta, pero llevado a otro escenario. ¿Hay alimentos para bajar de peso? No, La verdad. ¿Viste? no, Me encanta. cortito y al pie, no. No, no hay. No hay alimentos, hay cantidades. Sí, todo es cuestión de cantidad. ¿Y puedo bajar de peso comiendo siempre McDonald's y subir de peso comiendo ensaladas? Sí. Tiene que haber cantidades. Tiene que haber Calorías. cantidades. Si vos comes una hamburguesa o media hamburguesa de McDonald's en todo el día, y seguramente que vayas a perder peso. Claro. Ahora, si me comes cantidades exorbitantes de tomate, papas, zapallo, vas a También. aumentar de peso también. Claro. ¿sí? Por eso es cuestión de cantidades, Sí. obviamente de calidad nutricional y de armonía también, ¿no? Pero en los planes de volumen definición, generalmente cuando uno hace volumen, comes, por decirte, no sé, ejemplo, 200 gramos de arroz y cuando vas a hacer una definición vas a comer, no sé, 30. Es cuestión de cantidad, ¿sí? Bien. Ahora, no significa que lo importante sea subir o bajar de peso. Hay que ver la composición corporal, hay que ver si tengo más músculo o más grasa, ¿no? Ahí va a estar la diferencia de si voy a comer en McDonald's o voy a comer en mi casa y voy a comer un pedacito de pollo con arroz y ensalada, ¿no? Claro, O una hermosa tarta de atún, por ejemplo, claro. ¿sí? Bien. Suplementación. Bien. ¿Es necesaria? Pregunta ambigua, respuesta ambigua. La suplementación Sí. tiene mucho que ver con cada disciplina deportiva, con los requerimientos nutricionales de cada paciente y volviendo a lo mismo, con que la alimentación se adapte al paciente y no al revés. ¿Por qué? Porque si de repente yo tengo un trabajo en el cual, por ejemplo, trabajo 10 horas, hay mucha gente que trabaja en oficina y que Sí. labura 10 horas de corrido y que no es posible estar haciendo 4 o 5 comidas durante esas 10 horas, entonces, y sí, ahí capaz que sí es factible suplementar. ¿Por qué? Porque no está pudiendo comer lo que necesita y es más rápido y es nutritivo a la vez un batido proteico que te está aportando proteínas, que te está aportando a veces también hidratos de carbono, ¿sí? A que esa persona se prive de una comida porque no la puede hacer, ¿no? Entonces, Claro. la suplementación es necesaria cuando realmente el paciente o el deportista así lo requiere, ¿sí? Bien. Por cuestiones de requerimiento de la disciplina deportiva que practica y también esto, ¿no? Del tiempo que tiene el paciente para comer, ¿no? Claro. Pero hay muchos suplementos. Uf, O sea, esto es muy curioso porque la industria de la suplementación factura más que la industria del gimnasio, por ejemplo. no, totalmente. Entonces, en todo este mundo gigante de la suplementación, ¿con cuáles vos te quedarías? Es como te digo, depende mucho de cada paciente. Hay disciplinas deportivas en las cuales es necesaria el consumo de creatina, de glutamina, de Ok. aminoácidos, de proteínas, Mm. em, por ejemplo, no sé, de alanina, Ah, bien. ¿no? De cafeína. Ok. Entonces, o de geles de rehidratación, en el caso de, por ejemplo, los maratonistas, ¿no? Ajá. Entonces, te vuelvo a responder de la misma manera. Depende Depende. mucho de las necesidades de cada deportista y de cada disciplina deportiva. Uno como profesional de la salud y la nutrición siempre tiene que tratar de llevar a sus deportistas a alcanzar un rendimiento óptimo, ¿no? Con todo lo que eso implica. Tener en cuenta la necesidad o no de una suplementación. Perfecto. Te voy a poner un poco en aprietos con esta pregunta. Tienes que elegir solo una. A ver, me encantan los desafíos. O sea, supongamos, ¿no? O sea, ¿qué para una persona común? ¿Qué sería más importante? ¿Cuál sería más prioridad? Sé que las dos, pero ¿cómo la colocarías vos en orden?
¿La alimentación o el entrenamiento? La alimentación. Ok. ¿Por qué? Porque si vos te estás alimentando de X manera, adaptás tu entrenamiento. Pero también al revés, podés adaptar tu entrenamiento a tu forma de alimentarte. Pero, Pero, lo que le pasa siempre a todo el mundo, y por eso en el ranking de 1-2, el uno para mí, ojo, para mí, no quiere decir que tenga la verdad, ni la posta, para mí, la alimentación es la número uno. ¿Por qué? Porque mucha gente, que me muero en el gimnasio, estoy remil entrenando y no veo resultados. Ay, ¿cómo estás comiendo? Y cuando cambian la alimentación ven el ven el resultado. resultado. Sí, Bien. ¿Cómo ves esto de las redes sociales y el compararnos? ¿Es sano? no, nada, o sea, siempre les digo lo mismo, todo lo que vemos a través de las redes sociales son filtros, ¿sí? Nunca es real, Nunca es real. ¿sí? Es muy, pero muy raro que sea real. Es que encima uno se saca la foto justo en el mejor estado y cuando le dan las mejores luces. Totalmente, cuando hay no se ve ninguna cosita que no Ninguna quiero que se cosita. vea, Sí. ¿no? Entonces las redes sociales han afectado mucho la autoestima, el amor propio, la aceptación y la valoración de mucha gente, ¿no? Porque hay tanto estereotipo dando vuelta Sí. que son completamente inalcanzables, ¿no? Claro, nosotros, cada uno piensa, tengo que verme así. Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, para mí son un arma de doble filo las redes sociales, totalmente de doble filo, Sí, ¿no? Han acercado a mucha gente, pero también nos han alejado mucho de quienes realmente somos y queremos ser, ¿no? tal cual. Sí. Entonces, tiene que ver mucho con esto, con el autoestima, la aceptación y la valoración de uno mismo. Por ejemplo, yo creo que como consejo para esas personas que se fijan mucho, ¿no?, en esto de las redes sociales, que no se aceptan tanto, primero, hacer una limpieza en el celular. No, en las redes, deja de seguir a esa persona con la que te comparás, con la que querés su Totalmente, físico, chao. Después, no sé, por ejemplo, incluso, a ver, te diría que desinstalen aplicaciones como Pedidos Ya o cosas así, que empiecen más a cocinarse ellos mismos. totalmente, Creo que sería un poco más sano. Porque totalmente. si no, o sea, vivimos en la era de la facilidad, de querer todo rápido, todo. Totalmente, o sea, ahora es mucho más fácil y todo está dado para que la gente se alimente mal Mm, y tenga problemas de vinculación con la alimentación por todas estas aplicaciones mal utilizadas, ¿no? Porque Mal es eso, utilizados. las utilizan mal, Sí. ¿no? Las utilizan mal, o sea, ahora vi un montón de publicidad, esto de pedidos ya market, perdón, pedidos ya, le estamos pasando chivo de paso, Sí, sí. ¿no? Esto de, ¿sabías que ahora podés hacer tus compras de tu celular? O sea, ya ni siquiera van al súper en serio. ¿Viste? Nadie se O sea, mueve. ya no te movés ni para ir al súper en serio, vamos a hacer las compras con lo divertido que es ir al súper. O sea, Es ¿para re qué nos movés divertido. de ir al Sí, súper? un parque de diversiones. Totalmente. Entonces ya ni siquiera te vas a mover para ir al súper. Hasta eso vamos a Claro, eliminar. todo servido tenemos. Totalmente, ¿no? No, qué mal. Bu- Ya más o menos para ir cerrando, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? ¿Qué me apasiona? Ay, me apasiona mi trabajo en general. Me apasiona mucho esto de poder ayudar al otro a mejorar su relación con la comida, pero porque, y acá me hago responsable y me hago protagonista de mi vida y de mi historia también, yo tuve Mm, una mala relación con la comida, ¿no? Entonces, poder desde la experiencia propia poder ayudar a los demás a mejorar su relación con la comida me apasiona mucho. Por eso también que me gusta mucho hacer lo que hago respecto a las asesorías a los caterings, porque es esto de también asesorar en función de buscar el mejor resultado, ¿no? Entonces yo creo que eso me apasiona mucho poder ayudar al otro a buscar su mejor versión, ¿no? buenísimo, Me apasiona mucho eso, me gusta mucho. qué lindo. Pregunta difícil. ¿Qué es para vos la felicidad? La felicidad son ratitos. Son Eso. momentos. Sí, como dice Bad Bunny, esto es un ratito. Eh, Mami, no te acostumbres. Sabe mucho, ¿verdad? Ah, mucho, no. Eh, sí, para mí la felicidad son ratitos. La felicidad se va construyendo con cosas que vamos disfrutando, que vamos valorando el día a día. Por ejemplo, no sé, a mí me hace re feliz estar ahora acá. Me encanta poder compartir estas
nada, estas palabras, estos pensamientos, ¿no? Míos y este aprendizaje mío me hace muy feliz. eh, Me hace muy feliz cuando me levanto a la mañana y veo mi casa y veo mis cosas y veo mis gatas, que son mis hijas, y me hace muy feliz poder ir al gimnasio a entrenar. eh, Nada, la felicidad son ratitos, ¿no? Qué lindo. Y yo creo que eh, eh, el ser humano y yo misma me di cuenta de que en realidad el fin último de la vida no es buscar la felicidad, sino es Ujú. buscar la plenitud. La Plenitud. plenitud es una emoción que vibra mucho más alto que la felicidad. Sentirse pleno es como mucho más abarcativo que sentirse feliz, porque la felicidad es una emoción Mm, chiquitita, cortita, claro. ¿no? Es un ratito. Entonces, eso, poder ir sumando ratitos, 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 ratitos de felicidad, Ujú. te van haciendo sentir cada vez más pleno, Claro, ¿no? y la plenitud es lo que más, o sea, que... Es como mucho más abarcativo, es como que eso que te infla el pecho, vos decís, qué bien, qué paz, qué bien Qué que me paz. siento. Eso es la plenitud para mí, ¿no? Excelente, me encanta. Vicky, imagínate que te suena el teléfono y atendes y te llama, o sea, del otro lado está... Scaloni me vas a decir. ¡Ah! Estoy en la felicidad del macro. Te engañé. No, del otro lado está la Vicky de 80 años. Ajá. ¿Qué crees que te diría? ¿Qué me diría la Vicky de 80 años? Creo que me diría gracias. Creo que agradecería mm, Qué por lindo, todo. Mm, excelente. Creo que diría gracias. Si tuviera la oportunidad, por ejemplo, de ahora yo tengo un superpoder y pongo millones de parlantes para que todo el mundo pueda escuchar Ujú. un mensaje tuyo. ¿Qué te gustaría transmitir? Creo que lo que te decía hace rato, nunca abandonen un sueño por prejuicios, ¿sí? Ni un sueño, ni lo que quieren ser. Nunca abandonen nada por prejuicios. El prejuicio, los juicios viven en uno, no viven en el mundo. El prejuicio o el juicio no me sirve de nada, ¿sí? Un juicio únicamente me sirve cuando yo lo puedo fundar, cuando lo puedo fundamentar, ¿sí? Pero un juicio es eso, es una idea que yo tengo sobre algo, es una interpretación sobre algo. Por eso te Ujú. decía, no interpretemos nada, ¿no? Entonces, yo diría eso, primero que nada, no abandonen nada por un juicio, por una idea, por un pensamiento acerca de, y nunca interpretemos nada. Vayamos a los hechos, vayamos a la realidad. ¿Qué es la realidad? Es lo que tengo, lo que toco, Ujú. ¿sí? Lo que yo veo, pero que vos también ves. Eso es la realidad. Y mi realidad es lo que yo veo y lo que yo interpreto, ¿sí? Pero tratemos de que las interpretaciones no sesguen la realidad al punto tal que me hagan abandonar algo, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces terminamos. Para los que nos están viendo, ¿dónde te podemos encontrar? Ya sea en las Eh, redes o Me para pueden seguir. encontrar en mi Instagram. No uso TikTok, tengo TikTok, nunca lo usé. No lo voy a usar tampoco. Bien. Me pueden encontrar en mi Instagram personal, que es @Vicky Cedolini, Vicky B corta y latina, C, K y Y, latina, Cedolini, vamos a dejar acá abajo igual todo. este, buenísimo. Y en mi consultorio, que es en la avenida Virrey Toledo, 1051, es en un centro de estética, mi consultorio, así que nada, me pueden escribir por Instagram, les paso el número del consultorio, y si me quieren ir a ver, a charlar, ahí los espero. Buenísimo, Vicky. Muchísimas gracias. Gracias a vos, me encantó, me hizo muy feliz este espacio y fue súper ameno y muy divertido. Te Que a pasó mí bien. que me encanta el humor y que soy así como bastante payasa, me encanta ser payasa, Somos dos. la verdad que me hizo muy feliz y me encantó este espacio. Qué lindo, muchas gracias. A ti.